Bien, 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 bien. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan a través de las ondas del sistema de emisoras Atalaya 680M. Este es su programa Sin Amarres, que se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 en la mañana, con invitados, claro que sí, por supuesto. Bien, ¿tenemos ya al sociólogo? ¿Está listo? Sociólogo, vamos con su saludo primero para darle todo el compendio exactamente de lo que ha sucedido en los titulares de los diferentes medios de comunicación. Muy buenos días, don Stalin Poveda. ¿Cómo ha pasado usted? Saludos cordiales ecuatorianos, muy bien. He pasado un fin de semana en recogimiento de vida familiar, Bien. en previsión al estado de inseguridad que vivimos. Dios mío. Hoy ya no nos podemos exponer ni siquiera a salir con la familia, No, no, no. fin de semana, de viaje, de paseo o a salir a un restaurante, a comer, a compartir, Difícil. ni a visitar a los hermanos, a las familias, ¿no? Que por costumbre siempre las familias esperan un fin de semana para encontrarse o visitarse. Tampoco se Así. puede hacer eso. Está terrible el tema. Y luego el fin de semana ha sido un festín de crimen, ¿no? De víctimas, de Completo. asesinatos, de robo, que Ujú. realmente estamos ya perdiendo la capacidad de sorpresa que debemos tener. Ya esto que es anormal, ya lo estamos hasta normalizando. Por ahí veía que el señor Zapata decía que estamos llegando al máximo de la expresión de la criminalidad. Es decir, como que el círculo se cierra ahí. Bueno, está Mm. equivocado, señor Zapata. Estamos recién, creo, poniendo en el orden del día el menú criminal, ¿no? Y del narcotráfico en el tejido social, en la vida cotidiana de la gente. Así que esto todavía faltan muchas cosas que tenemos que ver, que se ha visto ya en otros países. Aquí vamos a Mm. esperar eso. Bien, vamos entonces a revisar los Me titulares, mi querido alegro, Astolfo, me de los medios alegro, impresos y digitales que circulan hoy a nivel nacional. me alegro, me ha dado la razón. Yo le dije que el señor Zapata es un mentiroso. Yo le dije. ¿Sabe por qué? Ahora salió de que los 2 millones se lo habían dicho cuando él se hizo cargo de la oficina donde está ahora. Sale recién con eso de que él le habían ofrecido $2 millones. ¿Se acuerda, Stalin? Ah, que le fueron a poner $2 millones para el Ajá, contrato del cuando chaleco. recién se puso en el cargo, ¿por qué no lo dijo en ese momento y lo dice ahora? No, y no solamente eso, pues, ¿no? Ah, ¿Por qué no inició una investigación y una denuncia al Ministerio correcto, Público para que se correcto. continúe la investigación, pues? Él tenía todo en sus manos y recién lo dice, por Bueno, favor. Bueno, vamos mire, más adelante. la hora dice, presidenciables buscan raspar la olla. Mire qué título. Este Dios mío, santo. ¿Para qué? Raspar la olla. No sé, déjeme esperar un ratito. Dice, los candidatos a ocupar Carondelet prometen hacer obra pública y dar más beneficios para los más vulnerables, pero eso requiere de dinero estatal, por lo que en sus planes de gobierno dejan ver cambios de impuestos. Conozca lo que plantean los 4 aspirantes que lideran las encuestas. Van a raspar la olla. Ujú. Bien, el Expreso nos dice el metro de Quito bajo la lupa Usted sabe que se raspa en la olla, ¿no? Dice el rico Cocolón, pues. El cocolón, ¿no es cierto? Claro, ellos el Y en este Cocolón. caso, cuando no hay plata a nivel del Estado, Ajá. al Estado, ¿qué se le raspa? ¿Ah? Para El sacar plata del billete. Estado tiene que rasparle la olla de escuálidas Ah, economía del pueblo ecuatoriano poniéndole impuestos. correcto, correcto, ¿Ah? en medio de impuestos. Está bien, O sea, a entonces, está bien nosotros el que nos van a título. raspar el cocolón. Oiga, está bien el título entonces, ¿no? Está bien. Es Está que bien ese es el puesto. sentido, pues. Claro, claro, tiene razón, está bien la hora. Bien, el Expreso nos dice, el metro de Quito bajo la lupa colectiva, las subastas de salud pasan por alto el cuidado del recurso público. Bien, el Universo dice, desde hoy se impugna a los aspirantes a Contralor 51 sin la declaración juramentada. La hora de Imbabura. Aumentan las emergencias de tránsito en Imbabura. La hora de Santo Domingo. Obras inconclusas y equipo caminero obsoleto. De Tungurahua, la hora dice, gobierno regala cocinas y ollas de inducción. ¿Cómo es eso? ¿Están regalando las cocinas? ¿A dónde están haciendo ese regalo?
En Tungurahua, dice el gobierno, dice aquí el título de la hora de Tungurahua, gobierno regala cocinas y ollas de inducción. El gobierno está regalándolas. Muy Tenencia bien. política de Estas son Atahualpa. las cocinas de inducción que quedaron almacenadas pues, en el gobierno. Exacto. Ya no pudieron repartirse y que se repartieron y nunca nadie pudo pagarlas y las devolvieron. Bueno, Un relajo está completamente. bien que las regalen antes de que Sí, se antes que se conviertan vayan en a llamar. chatarra o vayan a parar a un chatarrero. Ajá. Dice la hora de los ríos, en Valencia se respira miedo. Terrible, todo el país está, pero terrible. El metro dice, se busca dar respiro a deuda de estudiantes y empresas. Ese tema se lo quiero tocar, Stalin. Tenemos eso. Mire, habla de las deudas, ¿no? A ver, ¿cómo le llaman? Eso que firmó el presidente Lazo, fue primero a la Corte Constitucional, ¿o me equivoco? Para que sea aprobada, ¿no? Primero, si Este, son los proyectos de ley, van es proyecto de a ley, la Corte Constitucional. correcto. ¿Cuánto tiene de plazo la Corte Constitucional para aceptar eso o negarlo? Son 30 días, creo, ¿no? 30 días. Ajá. Dígame usted, estamos hoy día 10, estamos 10, o sea que para el 10 de agosto recién se pronunciará si es que quiere la Corte Constitucional lo niegue o diga está bien. Y de ahí lo aceptarán o no lo aceptarán. Entonces, es un vilo todavía, no es que ha firmado y con bombos y platillos ya está aceptado y todo eso. Pero antes de seguir en este tema, después hablamos también un temita del seguro que me tiene a mí y usted me puede ampliar la situación de eso. Vamos con doña Erika Poveda. Doña Erika, buenos días. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal el fútbol? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Astolfo, buenos días, sociólogo Poveda, Carlitos, Pacheco en controles y a toda la audiencia de Atalaya que está conectada con nosotros aquí en su programa Sin Amarres. La verdad es que un buen fin de semana, Astolfo, muchas gracias, Ujú. haciendo deportes. Ya, Al que no lo vi hacer mucho deporte fue al que sabemos, aquí al ya, sociólogo no lo vi en ya. canchas el fin de semana. Son ¿Qué los pasó, años, sociólogo? son los años, comadre, que comienzan a, No, ya, lo que oiga, pasa es que de eso. lunes a viernes el sociólogo está permanentemente activo en canchas de tenis, déjeme decirlo. Hay que Ah, darle tiene descanso, hay tenista. que darle un día de descanso. No, todos los excesos son Ah, malos. ya, yo sé cuál es el tenis. Tenés que cocinar, tenés que lavar, tenés que tener la casa limpia. Ese es el ejercicio. Bueno, si es así, ese ejercicio sí lo hizo el día sábado el sociólogo. Nos cocinó una deliciosa panceta. No No sabe me diga, lo delicioso que cocina el sociólogo. Aquí donde no he usted lo ve, es sabido. uno de sus artes escondidos. Ah, no me diga. Chuzo, hay que mandarle a hacer un cursillo, pues, de eso rápido, de 15 días. Rapidito. Yo tengo que hacer un curso, yo tengo que Por enseñar. eso. No voy Ah, a O sea, hacerlo él ya tiene sé. algunos o sea secretos, que claro. debería, Él tiene debería algunos ir al secretos ahí. programa de MasterChef para ver cómo es la cosa, pues, ¿no? A ver cómo le va. Oiga, ¿sabe que yo tengo un temita antes de que ustedes prosigan? Y, Oiga, en el seguro social, la persona que fallece y tiene sus hijos menores de edad les dan un porcentaje mensual y a la viuda también. ¿O me equivoco, don Stalin y Erika? Así es, ¿no? No tengo muy claro eso, pero entiendo que las viudas reciben eso, Ya, y los hijos menores de edad. Pero menores de edad. resulta que ya los hijos menores de edad, ya muchos años han pasado a ser mayores de edad y no han dado el papel de defunción. En el seguro, medio escuché por ahí, están viendo y están pidiendo un documento de personas que ya han revisado, ya tienen más de 90 y pico de años y se han metido a la base de datos de cedulación del registro civil y está ahí que ella ha fallecido y los deudos no han presentado para seguir cobrando ese dinero. Y de eso hay un chorronchonchón de gente. Y esa Claro. persona que ha quedado viuda, algunos no han pasado esos documentos ni no se casan para seguir recibiendo y tienen nueva pareja. ¿Cómo la ve? Entonces eso de ahí está viendo también el seguro, ha chequeado eso y esas son para las arcas del seguro social que dice que no está bien porque se está dando un dinero que no deberían ya de darse. ¿Cómo la ven ustedes, compañeros? A ver, Astolfo, eso Dígame. no solamente ocurre en el Seguro Social. ¿Ya? Aquí hay profesores que cobran 20 años y no asisten a dar clases. Ah, Otros sí. que cobran estando muertos, Ujú, ¿no? ujú. Y así podemos enumerar muchísimas cosas a nivel del Estado donde mucha gente
se nutre o se beneficia de este tipo de falta de control y de regulación y afecta al Estado, por supuesto, porque es dinero de todos los ecuatorianos. Vamos a ver cuál es la medida. Hay que depurar el padrón. Fíjese Correcto. que ni siquiera presentan un padrón a nivel del IES, más que padrón, un listado de asegurados Ujú. para ver su situación de edad, su condición de jubilación, su estado de prestación de servicios. Correcto. Absolutamente no hay una auditoría de esa índole. Hay que hacerla, Astolfo, para encontrar una solución a esa preocupación que usted tiene. Vamos a tener que ir los dos así como jubilados y hacer relajo exactamente en el Seguro Social, ¿le parece? Bueno, hasta ahora esta experiencia como jubilado está funcionando, ¿no? Ah, ya, está Sí. bien. No tengo ninguna queja, excepto la prestación de servicios médicos, Claro, porque la prestación de pensiones está funcionando. ya, pero le siguen dando paracetamol, que es lo principal, aunque sea eso le dan, pues, ¿no? Bueno, pues algo es algo, dijo Matilde. Pero Bueno, el yo le problema es digo, que, pero es que el dígame. problema es que no deberíamos conformarnos con el algo es algo. O sea, nosotros usted al menos ha aportado todo este tiempo precisamente para que en su vejez, en su jubilación, usted pueda tener la seguridad de tener una salud digna conforme a lo que le han descontado mensualmente y la Perfecto, pensión. En el tema correcto. del sociólogo, hasta ahora no ha tenido problemas y qué bueno y qué gran bendición. Pero los Claro. que vienen detrás de usted, sociólogo, probablemente sí tengamos muchos problemas si no se trata esto y se pone en el tapete como se lo está haciendo ahora. Eso está Oiga, anunciado. correcto. Oiga, yo le digo Van a otra tener cosa problemas adicional. las nuevas generaciones de jubilados. Así es. Usted sí sabe que hay un nuevo medicamento que ya está aprobado por la FDA de Estados Unidos y creo que ya lo van a hacer a nivel mundial para contrarrestar el Alzheimer. ¿Sí ha escuchado usted? ¿Ustedes? Sí, sí, hemos escuchado, Ok, sí. perfecto. Yo voy años anteriores al Seguro Social y usted tiene que acordarse tal. Le digo a Erika no porque debe ser muy pequeña. Pero yo me acuerdo tanto que en el Seguro Social tenían un seguro tan especial los asegurados que si usted tenía una enfermedad que era pero terrible, no podían tratarla aquí en el Ecuador, tenía usted atención fuera del país. ¿O me equivoco, Stalin? Así era, ¿no? Habían medicinas que afuera costaban un platal. El Seguro Social al asegurado se la daban completamente gratis. Medicinas que afuera no encontraba tampoco, que venían de afuera con un registro sanitario dado y que eran altamente costosas y el Seguro Social le daba a sus afiliados. Eso se ha terminado y yo creo que lo otro también se ha terminado. ¿Sí se acuerda de eso usted, Stalin? ¿Nos puede Sí, decir algo? sí. Bueno, Eso era así. todo lo que uno aspira en una prestación de servicio, más que nada en la línea de seguridad social, Ujú, uno aspira que sea una atención eh, apropiada, adecuada, con calidez, ¿no? Con ujú. oportunidad. Pero lamentablemente estos servicios cada día se van desnaturalizando, es decir, no hay una progresividad efectiva, eficiente en calidad y atención, y el descontento social se apodera del ciudadano. Bueno, y todos sabemos dónde termina un descontento social. Correcto. Entonces, yo creo que hoy el debate sobre la seguridad social en el país es muy importante. Sí, Este sí. informe que no tiene carácter vinculante que ha puesto la comisión, Ujú. tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de sus integrantes, de todas maneras aporta significativamente a poner en la mesa del debate esta preocupación, porque el tema de la seguridad social, como dijera un abogado defensor de la seguridad social, es desde la cuna hasta la tumba, nos Marco acompaña Prayo toda Maya la debe vida, ser. nos Marco acompaña Prayo toda la Maya. vida. Ujú. Y al final, a los últimos años de nuestra vida, es nuestra botica, son nuestros recetarios, son nuestras protecciones, son nuestros Correcto, aportes. correcto. Realmente hay que tratar de mantenerlo. Hay que corregir las distorsiones, hay que corregirlas. Bueno, y ahí está en la mesa de debate esta propuesta. Yo Correcto. quiero un poco aprovechar para exteriorizar y compartir con ustedes una preocupación que no es solamente mía, creo que es de toda la estructura de la sociedad, de todos los ciudadanos. La convivencia democrática en nuestro país está amenazada constantemente, permanentemente. La violencia, la delincuencia y el narcotráfico
ha puesto en serio riesgo nuestra estabilidad democrática. No solamente por la infiltración institucional que ha generado esta lacra social, este hecho social de esta lacra social, que es la criminalidad o el crimen organizado, sino porque ha afectado significativamente las relaciones de gobernabilidad que son tan necesarias. Una gobernabilidad democrática, por supuesto, demanda un importante consenso social. Y en nuestro país no existe un consenso social, porque aspiramos y demandamos gobernabilidad, pero primero tiene que haber consensos sociales para que haya gobernabilidad. Y para que exista esta gobernabilidad previo a un consenso social, se requiere un debate de acuerdos sobre agendas mínimas o agendas para transformar y sostener los sistemas democráticos, garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y por último, esto es muy importante, consolidar las credenciales democráticas que cada actor político debe presentar. Y hoy me refiero a los candidatos que han propuesto a través de su oferta electoral, que la han llevado ante un juez o ante un notario, han notarizado su propuesta, todos al unísono hablan de ir a enfrentar el tema de la inseguridad, del crimen organizado y del narcotráfico. Pero más allá de eso, que no deja de ser un discurso, porque el candidato plantea, imagínense usted, los gobiernos, ya siendo gobierno y poder, no lo resuelven. Y un candidato viene y te describe cómo lo va a resolver. Imagínate tú que el gobierno, todo el poder del Estado, no lo puede resolver. Entonces el candidato dice, no, en el discurso electoral yo lo voy a resolver. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en este ámbito y en este escenario? La convivencia y el tejido democrático, la convivencia social, el tejido social, amenazado permanente por muchos factores, internos, externos. América Latina y el Ecuador, evidentemente dentro de América Latina, sufre un proceso de violencia y inseguridad delictiva permanentemente. Y no ha habido, ni en la región ni en los países que están siendo azotados por este hecho social, por este problema, soluciones. Ha habido paliativos, ha habido decisiones coyunturales. No se ha atacado estructuralmente al problema. Aquí se habla, los candidatos, de crear cárceles, otros de tomar el control de las cárceles, otros de ir al territorio y coger el fusil y enfrentar al delincuente. Bueno, yo no sé si que con militarización, con dotar de armas a la población, con agudizar las penas contra los delitos, sea esta la solución, porque más allá de que te garanticen la seguridad como derecho a los ciudadanos, también hay que garantizar la seguridad jurídica, que te crea una estabilidad, que te debe garantizar una estabilidad en lo jurídico, en toda la estructura de nuestra sociedad. Pero también hay que garantizar la seguridad de la justicia. Si yo me pongo a pensar cómo hacen planteamientos aislados, dicen, voy a crear cárcel, voy a tomar el control de las cárceles. Bueno, señores, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa sobre el procesamiento judicial al narcotráfico, al crimen organizado? Todos sabemos dónde termina. Una plataforma de impunidad está garantizada esperando el juzgamiento de los delincuentes y de los narcotraficantes. Queremos más que escuchar, saber
que se ataca a la coyuntura, pero con la base estructural de solucionar de los problemas causales de la delincuencia y del crimen organizado. Queremos que el Estado tenga presencia en territorio donde están los focos de inseguridad y de criminalidad y de narcotráfico. Paralelo al combate, a la detención, a la represión, a la delincuencia, tiene que estar la atención inmediata del Estado en los déficits que tienen en territorio, en educación, seguridad, salud. Todas estas cosas son importantes para reactivar el tejido social, para poner ese tejido social al servicio de los intereses de la sociedad. Hoy el tejido social, en esos sectores donde está la criminalidad, el narcotráfico, está al servicio de la delincuencia. La misma gente que vive en un territorio focalizado como caliente, porque hay altos niveles de delincuencia, están todos comprometidos con el microtráfico, con el narcotráfico y con la delincuencia. Entonces, hay que rescatar ese tejido social y tiene que hacerlo el Estado con su presencia en territorio, tanto en las fronteras como en los territorios donde se han considerado focos de crimen organizado y de narcotráfico. Eso es tarea del gobernante. Tenemos señales de que algún gobernante o algún candidato lo plantee de esa manera. El uno como planteamiento y el otro como ejercicio de poder. Ninguno de los dos ha atinado qué hacer. Y avanza indeteniblemente el narcotráfico y el crimen organizado. Y cada vez se afecta la convivencia democrática de nuestro país. Vamos a esperar qué resultados tenemos en las próximas elecciones. Doña Erika. Y lo cierto es que no existe o no se ve articulado un plan contra el narcotráfico, la inseguridad y ese mal que nos aqueja. Hace muchos años atrás no hablábamos de este tema porque no creíamos que era parte solamente de nuestros vecinos, de los países vecinos, pues ahora está dentro de nosotros y resulta que tenemos actividades y acciones aisladas y no coordinadas. Y efectivamente, los actuales candidatos están hablando del tema. Sin embargo, no solamente considero que se trata de un acto de gobierno como tal o presidencial, sino también de los que van a conformar la asamblea, porque hay que reformar sí o sí la parte de las leyes nuestras para poder articular este tema. Son varias aristas que se abren en este debate de querer combatir la corrupción y el narcotráfico, porque una cosa va de la mano, porque no tenemos instituciones fuertes y fortalecidas, no hay instituciones realmente fortalecidas en su institucionalidad y tenemos la parte judicial por un lado y también tenemos la parte de las leyes que no están siendo lo suficientemente fuertes como para poder ir a combatir ese mal. Entonces, necesitamos de varias cosas y justamente estas elecciones nos permiten a nosotros poder identificar qué candidatos y también en la asamblea, candidatos a la asamblea pueden contribuir y van en la misma línea, porque ojo, puede ser que todos hablen de lo mismo, pero resulta que cuando ya les toca articular cada ley en la asamblea, pues cada quien tiene su bloque y ya resulta que ahí no se ponen de acuerdo. Y entonces nosotros seguimos esperando las tan anheladas reformas y propuestas que nos han prometido en campaña. Así es. Bueno, los ciudadanos reflexionemos sobre a quién elegir. No hay muchas opciones, pero en todo caso tenemos que elegir a un presidente. ¿Vamos a ir con nuestro anunciante, Astolfo, o qué? Sí, vamos a ir con este Bueno, anunciante, sí. indicando también que vamos a tener al doctor Guillermo Celi a las 7 en breves minutos. En punto de vista va a estar el licenciado Jimmy Gerala a las 8:30, a las 9:15 el magíster Jorge Caiturri, candidato a asambleísta por el Partido Social Cristiano, y a las 10 de la mañana el abogado
Jorge Luis Mazón, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Bien, vámonos al corte, Pachequito, para regresar con más de Sin Amarres a través del sistema de emisoras Atalaya 680M. No cambie el dial, ya volvemos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Si la placa de tu vehículo termina en 6, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio, paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte vía Adaule o Sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización número 0280. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0111. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Guayaquil, ciudad del Río Grande y del Estero Eterno, tierra de gente alegre y trabajadora que nada la detiene. Guayaquil, ciudad hospitalaria, perla del Pacífico. Imaginarme sin ti, este Ecuador sin Guayaquil, y así es estar sin ti. El sistema de emisoras Atalaya le rinde homenaje en sus 488 años de fiestas fundacionales. ¡Que viva Guayaquil de mis amores! Guayaquileño, madera de guerrero, y en franco muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Bien, ya estamos de regreso en Sin Amarres a través del sistema de emisoras Atalaya 680M. No tenemos todavía conexión con el doctor Guillermo Celi. Apenas se conecte, yo les comunicaré. Sigan ustedes, compañeros. Adelante. Es importante en esta etapa de cara a las elecciones que quienes hacemos o generamos opinión y hacemos programas de radio pudiéramos preguntar a los actores políticos candidatos cómo relacionan, por ejemplo, quienes son candidatos a la Asamblea, cómo relacionan su accionar con el plan de gobierno de su candidato a la presidencia. Porque cada uno va por separado. Usted le pregunta, dice el candidato a la presidencia, yo voy, no, tengo 3 puntos, y dice seguridad, reactivación productiva y otra cosa, y seguridad. Y usted le pregunta al candidato a la Asamblea cuál es su agenda. No está relacionado la agenda de él con el plan de gobierno del candidato presidencial. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es articular eso. Porque imagínese usted, si llega un candidato a la presidencia, no tiene mayoría en la Asamblea, entonces evidentemente no va a poder ejecutar el plan de gobierno. Porque si habla de seguridad, en seguridad va a tener que hacer algunas reformas. Si va en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, va a tener que aprobar una ley, por ejemplo, relacionado a los bienes de los narcotraficantes o del crimen organizado, dónde van a parar y qué proceso de cómo es de custodio puede tener a nivel del Estado y a nivel de la justicia. Bueno, todo eso, y cuando hablan de que vamos a crear cárceles, sí, pero bueno, y cárceles, ¿resuelve el problema de crear la cárcel
o es mejor mantenerlo en hacinamiento? O debemos estar pensando en un sistema carcelario, ¿no?, que reintegre, que le dé la oportunidad a quien está pagando un delito, ¿no?, y lo forme en un desarrollo humano y social para que después que salga no vuelva a delinquir, sino que se integre a la sociedad. Todos estos temas como que están desfasados, ¿no? ¿Qué dice usted, Erika? ¿Qué opina? Correcto, hay algunos candidatos que están hablando también de la protección del denunciante para que pueda haber una mejor justicia. Hay que cubrir al denunciante porque mucha gente no denuncia por ese tema, pero efectivamente se necesita tener articulado el plan de gobierno con las propuestas que van a llegar a la asamblea y los asambleístas, los proyectos de ley que también pueden impulsar desde allí. ¿Y Claro. qué otras? Hablamos del fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Cómo hacemos ese fortalecimiento de la institucionalidad? También habrá que hacer algunas reformas a la, no sé, pues la ley de empresas públicas, el tema de transparencia, reformas a la transparencia, ¿no? O sea, habrá que hacer algunas cosas ahí en función de querer lograr el objetivo presidencial. Correcto. Les interrumpo, compañeros. Ya Eso le vamos a preguntar a nuestro invitado del día de hoy, Astolfo. al doctor Guillermo Celi, candidato asambleísta nacional por Alianza Actuemos. Tema, propuestas de campaña. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Bienvenido al invitado. Guillermo, qué gusto saludarlo, es un placer verlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Stalin. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo cariñoso a todos allá en el panel central y a toda la audiencia de Atalaya. Guillermo, yo percibo y los ecuatorianos perciben que la convivencia democrática está en serio riesgo en nuestro país, amenazado por la inseguridad, el narcotráfico y por todos los déficits que a nivel del Estado ha manifestado durante muchos gobiernos a favor de las demandas de la población. Y en este sentido, es necesario un fortalecimiento del tejido social para generar consenso de gobernabilidad. Pero en este país se puede generar gobernabilidad. Usted, de la Alianza Actuemos, esto da la impresión que es una sociedad que está anómica, enajenada, que no actúa. ¿Cómo activarlo para esta actuación? Desde el planteamiento de su candidatura a la Asamblea Nacional y del apoyo a la presidencia de Otto Sonejón. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Stalin. Definitivamente este es el momento de actuar. Todos los ecuatorianos tenemos una obligación con nuestro país. En la instancia que nos encontremos, poner todo de sí, de todas nuestras capacidades, para poder salvar al Ecuador en el momento en que se encuentra. Sin lugar a dudas, esta alianza Actuemos, que la hemos consolidado y que le llevamos a la presidencia de la República a Otto Sonnenholzer, sobre todo lo que tiene es que hemos sabido escuchar a los ecuatorianos para poder dar lugar a una propuesta que tenga 3 elementos fundamentales, que son los 3 elementos que más le preocupan a la ciudadanía. Paz en las calles del Ecuador. La gente está atemorizada, las familias están aterradas de salir a la calle, porque este tema no es solamente el narcoterrorismo. Acá hay un problema gravísimo también en el pillaje, en el robo en los espacios públicos, en que le asaltan la casa, en que te extorsionan o te vacunan. Eso es terrible y eso hay que cambiar. Por eso nosotros traemos paz, plata en el bolsillo de la familia. ¿Cómo logra la paz? ¿Combatiendo qué? ¿La inseguridad? Varias cosas. Dígale al país Primero, cómo va a lograr la paz. Varias cosas. Primero, hemos sido muy claros, Otto ya lo ha señalado, vamos a crear de entrada el BAE, que es el bloque de auxilio o anti-extorsión, bloque anti-extorsión, que auxilia a la gente que está siendo extorsionada, vacunada en sus locales, en sus pequeños comercios. Un grupo especializado de la Policía Nacional que le dé cacería a estos extorsionadores que hoy día están quitándole el dinero del sudor de la frente de la gente que trabaja todos los días honestamente. Y eso no puede seguir pasando. Eso va directamente Guillermo, a la vena bien, de la gente eso, que necesita. correcto. Pero, obviamente, estructuralmente, si me permites, Stalin, sí. es un tema importante para la gente. Porque a veces solamente se habla del macro y no se habla del día a día del comerciante, del vendedor, del emprendedor, de la familia que sale a trabajar todos los días en su pequeño local y de eso vive, del panadero, del tendero y que está siendo hoy día vacunado. Por eso vamos con el bloque anti-extorsión, anti-vacunadores con firmeza. De fondo, ¿qué vamos a hacer? Otto ha sido muy claro que si no se controla las cárceles, ¿cómo se quiere controlar las calles?
Por eso el planteamiento es claro y que va de la mano tanto el plan de gobierno de Otto Sonnenholzer como la agenda legislativa clara que llevamos a la Asamblea Nacional. Él ha planteado con claridad la construcción de 3 cárceles de 3.000 presos, es decir, 1.000 presos por cada cárcel, que constituyen los 3.000 presos de máxima peligrosidad del país, para que estén en cárceles de máxima seguridad. Para eso, en la Asamblea Nacional vamos a llevar una reforma a la ley que permita crear este régimen especial de presos de máxima peligrosidad para que estén en cárceles de máxima seguridad. Hay que separar a estos delincuentes. Hoy día en las cárceles los presos no están divididos por peligrosidad, están divididos por bandas, y en muchos centros penitenciarios están unidos delincuentes peligrosos con algún padre de familia que no ha podido pagar su pensión alimenticia y está detenido. Esa es la realidad. Segundo elemento fundamental. Antes de hay pasar al segundo elemento, sobre este tema que me parece muy importante, Guillermo. Máximas cárceles de seguridad. Está bien que tenemos que garantizar un escenario de paz a los ciudadanos, como usted lo ha planteado. De acuerdo. Pero también podríamos garantizar una máxima calidad a nivel de la justicia, porque ahí tenemos otro gran serio problema. Justamente ese era el segundo elemento. El segundo elemento es, primero, vamos nosotros a una profunda fiscalización al tema de la función judicial y sobre todo el Consejo de la Judicatura, qué está haciendo en la evaluación, en los exámenes de evaluación, en los concursos de mérito y oposición para jueces y fiscales, que no se sabe, que todo es un misterio, y que no se sabe además cuáles son los procesos de evaluación permanente y de confianza de jueces y fiscales. Porque hay jueces buenos, pero también hay de los otros, los sinvergüenzas y los que se han corrompido de manera velada ante la luz del país. Y entonces para ello se van a hacer primero un proceso de fiscalización de la Asamblea firme, pero también a aquellos jueces que hoy día tienen en sí casos, jueces y fiscales, que están llevando adelante casos donde están involucrados delincuentes o hechos en los cuales pueden ser ellos atentados en su vida y sus familias. Porque el delincuente, el narcoterrorista, el terrorista, el crimen organizado, que le dice plata o plomo a fiscales y jueces. Entonces hay que proteger la vida de ellos y de sus familias. Para eso vamos a hacer otra reforma legal que permita que telemáticamente puedan realizar su trabajo, e inclusive en algunos casos, de acuerdo a la realidad y a lo que se garantice, sobre todo la seguridad de esos jueces y fiscales, podrán estar fuera del país a través de nuestras embajadas y consulados, trabajando telemáticamente para precautelar la vida de sus jueces y fiscales, y después que no exista el problema de que los están extorsionando, que los quieren matar, y de esa manera vamos a proteger la vida de jueces y fiscales. Para eso también se necesita una reforma de carácter legal rápida, que la vamos a hacer de manera contundente. Y en esto también, Stalin, se necesita el talento de un presidente que esté en el territorio. Lamentablemente hemos venido de un gobierno en que realmente ha dejado absolutamente todo al Ecuador a la buena del Señor. No ha tomado el toro por los cuernos de la inseguridad. Si tú te das cuenta, ahí en Guayaquil, recorres por la calle o la avenida 9 de octubre, vas a Malecón, pasas los túneles, y tú ves policías que están merodeando, resguardando. Eso también se necesita el talento de un presidente y de un equipo de trabajo que sepa claramente qué está pasando en el territorio. Si la Policía Nacional no tiene una dirección clara para poder movilizarse como tal con las Fuerzas Armadas, ¿cómo vamos a brindar seguridad? Y eso se necesita liderazgo y talento de parte de un presidente y de un equipo de gobierno, que en este caso Otto lo tiene con todo el equipo. Yo le agregaría algo más a esta reflexión y a este análisis que tú haces, que me parece importante como propuesta. Más allá de que se necesita inteligencia, liderazgo para estar el presidente en el territorio, necesitamos Estado más en territorio, presencia del Estado en territorio. Ahí donde está el crimen organizado, el microtráfico, allí hay ausencia del Estado. Ahí los servicios básicos, las necesidades insatisfechas, nunca se van a atacar, sino que se ataca al delincuente, se lo persigue, al otro día sale el delincuente y sigue el mismo tejido social contaminado. Y ese tejido social necesita un segundo elemento que es fundamental: empleo. Hay una falta de empleo evidente. Ecuador tiene una sociedad o
la gente es joven. En el Ecuador tenemos una sociedad muy joven y eso es bueno y positivo, pero lamentablemente esa gente joven es la que menos empleo tiene. ¿Por qué? Porque cuando el joven sale del colegio, sale de la universidad con su carpetita bajo el brazo a buscar un empleo, lo primero que le piden es experiencia previa. ¿Y qué experiencia previa puede tener un joven si recién se acaba de graduar del colegio o de la universidad? Por eso llevaremos a la Asamblea Nacional la ley del empleo joven, para que motivando al sector privado en reducción y en beneficios tributarios, cuando contratan a 10 y más jóvenes menores de 29 años, tendrán estos incentivos tributarios. Y de esta manera, el sector privado tendrá la posibilidad de tener beneficios siempre y cuando contrate jóvenes menores a 29 años y rompamos de esa manera ese círculo vicioso del famoso experiencia previa a un joven que quiere empezar su primera experiencia laboral. Esas son respuestas, Stalin, a lo que hoy día necesita el país. Y obviamente esto va de una serie de acciones de gobierno que los va a hacer, pues Otto Sonnenholzer. Y aquí te quiero decir algo. La legislatura que nosotros llevemos adelante va a ser de 18 meses. Entonces, estas leyes son inmediatas y sí las podemos lograr. Y de la mano de un plan de gobierno estructurado, poder llevar adelante la mejora en la situación del empleo, que va de la mano también con el emprendimiento. Y para eso Otto ha señalado que él como presidente de la República va a motivar una serie de cambios al interior, tanto de la CFN, de Ban Ecuador, para dar crédito barato, sobre todo a la juventud ecuatoriana que tanto lo necesita en el emprendimiento. Aquí tenemos un proyecto claro, Stalin, un proyecto que ha nacido del ciudadano y hoy día lo hemos amalgamado en un plan de gobierno y en una agenda legislativa seria. Guillermo, de acuerdo a la propuesta de Paz y Plata que hasta ahora nos ha planteado usted, efectivamente el gobierno puede gestionar y articular cosas desde su espacio y desde su competencia. Sin embargo, gran parte de las reformas tiene que ver con la parte legislativa. ¿Cómo va a lograr el gobierno, de llegar Otto, a articular y lograr la mayoría en este tipo de leyes? Porque siempre hemos visto a una asamblea totalmente dividida, bloques totalmente divididos y probablemente no tengan mayoría. ¿Cómo están planteándose poder llevar adelante todas estas reformas en el ámbito legislativo? Qué gusto escucharte y verte, querida Erika. Y muchas gracias por tu pregunta. Mira, clarísimo. Yo considero, y es lo que hemos hecho el análisis en el equipo de Actuemos, y sobre todo escuchando a la gente, ¿qué es lo que ha pasado en la última legislatura que fue defenestrada teniendo un 4% de popularidad y fue defenestrada por un gobierno que también se cayó con un 9% de popularidad? Porque la muerte cruzada es una caída democrática del gobierno y de la asamblea. Esa es la realidad. Eso es lo que termina siendo. Ya no en las calles, sino es una caída democrática a través de un mandato constitucional. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió, y esto que tú señalas, la falta de acuerdos. Primero, por un lado, que toda la ineptitud y mediocridad del gobierno le pasaron a la Asamblea Nacional, cuando el 90% de las acciones que se pueden tomar nacen de la acción de gobierno, del presidente de la República. Segundo, el presidente de la República, el actual gobierno y también la oposición pensaron que poniendo un arlequín, un payaso, un títere en la Asamblea iban a solucionar sus problemas y tenían pasado todos los proyectos de ley. Y mira lo que ocurrió. Tanto el gobierno como la oposición pusieron a títeres en la presidencia de la Asamblea y eso fue un desastre. No había liderazgo, no había agenda legislativa y lo único que se involucraron fue en la troncha, en el amarre, en la sinvergüencería y no en preocuparse de los problemas de los ecuatorianos. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional a partir de octubre de este año con el equipo de Actuemos, con el bloque de Actuemos? Primero, tender los lazos de diálogos, las conexiones necesarias, los debates al respecto con la ciudadanía y en el Pleno. Y te habla quien fue legislador del 2017 al 2021. Contigo, Erika, compartimos varias de las sesiones en la Asamblea Nacional. Y el bloque legislativo, el cual yo lideré en la Asamblea en ese periodo, éramos 9 legisladores y aprobamos 10 leyes. Inclusive la ley que yo propuse para ese periodo, que es la ley de los polos de desarrollo económico, es decir, de las zonas francas, fue aprobado con 105 votos, Erika, cuando hay una propuesta seria que ha sido socializada con los ecuatorianos. Cuando tú debates esa propuesta seria al interior de los bloques legislativos y cuando llegas a los consensos necesarios por el país,
se logran los objetivos. Lo que pasa es que no ha habido ni siquiera ni una propuesta seria planteada desde la Asamblea Nacional y obviamente falta completa de una propuesta seria, de liderazgo, de talento y de una agenda legislativa. Nosotros vamos por una agenda legislativa clara para llevar adelante un plan de gobierno que necesita también una agenda legislativa que compagine y haga los cambios necesarios para que ese plan de gobierno surta efecto. Y en eso nos vamos a preocupar. Ok, yo le quiero preguntar, Guillermo, hay un desastre anunciado que es con la llegada del fenómeno del Niño. ¿Qué están pensando los candidatos, ustedes en particular y el candidato presidencial? ¿Cómo están un poco visualizando el tema y en perspectiva cómo abordarlo? Justamente, Stalin, esa es la cuarta ley que llevaremos a la Asamblea Nacional. Ya hemos hablado, la reforma en el tema del régimen penitenciario, la reforma en relación a que los jueces puedan realizar, jueces y fiscales, su trabajo telemáticamente, e inclusive en casos excepcionales, cuando esté en peligro la vida de ellos fuera del país. El tercer elemento es la ley del empleo joven y el cuarto, y todo esto en paralelo, no es que es primero uno y lo otro, no, todo esto tiene que ser en paralelo porque no hay tiempo, es la ley para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño. Los entendidos hablan que para el mes de octubre y noviembre estaremos ya con los efectos del fenómeno del Niño. Ya se siente en el clima, es una realidad. Yo he estado en Guayaquil, en mi provincia, en Manabí, en Quito, y el clima hoy día no obedece a lo que normalmente debería ser un verano ecuatoriano. Esto está terrible, los niveles de calentura en el mar es muy alto, hay problemas ya inclusive en la pesca, sobre todo en la pesca artesanal y de atún, al haberse calentado las aguas no está habiendo peces en los mares y hay preocupaciones reales, todavía no hay los embates, en algunos sectores ya se dio, como el caso de Chone, en el caso de Tosagua, donde hubo un crecimiento, en Esmeralda mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a llevar una ley que permita dar apoyo a quienes sufran los embates del fenómeno del Niño. Y aquí hay una preocupación mayor, sobre todo para la costa ecuatoriana, porque son los sectores camaroneros, sector bananero, el sector agrícola en general, el sector ganadero, que va a ser realmente golpeado. Es decir, casi el 70-80% de las exportaciones no petroleras podrían ser afectadas por el fenómeno del Niño. En ese sentido, en la Asamblea Nacional, a través de los debates necesarios, llevaremos incentivos, ayudas y restablecimiento de la actividad comercial y económica de estos sectores que serán fundamentales. Ahí también habrá que implementar un elemento que es importantísimo y básico, que es la implementación de poder sacar a la gente de la central de riesgo para que se puedan reactivar económicamente. La central de riesgo es realmente la muerte financiera de cualquier ciudadano en el Ecuador y debemos ir a trabajar para ello y tener listos los incentivos para justamente el sector agrícola, ganadero, acuícola, avícola, que va a ser terriblemente golpeado por el fenómeno del Niño. Lo estamos trabajando, inclusive Otto, como candidato a la presidencia y futuro presidente de la República, ha formado ya una unidad de control del fenómeno del Niño que permita dar respuesta inmediata, porque no se puede llegar en octubre de este año a la presidencia recién a pensar qué es lo que se va a hacer. Hay que actuar inmediatamente, tanto del lado de la presidencia como del lado de la Asamblea Nacional, actuar de inmediato. Guillermo, en este tema conocí yo una experiencia en Perú. Perú tiene una ley intrafronteriza que le llama, pero es más o menos digámosle aquí en el país puede ser intercantonal o interprovincial. Una ley donde se establecen competencias para los municipios y la prefectura sobre todo lo que tiene que ver en tema de riesgo, ¿no? Porque cada vez que hay estos fuertes inviernos, hay desbordes, hay deslaves, hay de todo, ¿no? Entonces, las competencias las tienen las prefecturas, por ejemplo, limpieza de canales, asol y todas estas cosas, pero los gobiernos locales, que son los que están más próximos al ciudadano y están cerca del fenómeno, no las tienen. Y alguien planteaba que sería importante crear una ley en donde se le traspase competencia a todos los organismos, ¿no? Locales, a los municipios, para que ellos en su área territorial generen la limpieza permanente de asolvo de canales y todas estas cosas, para que no nos coja desprevenido un fenómeno del Niño como el que ahora está anunciado y como el que antes hemos tenido. Mira, Stalin, justamente ahí te voy a dar un adelanto de lo de la ley que es importantísimo. Tú acabas de señalar que en este momento se debería estar haciendo limpieza de canales, desasolve de ríos, limpieza de alcantarillas.
Ojalá estén invirtiendo la plata en este mismo momento, justamente para prevenir lo que puede pasar y al menos mitigar en alguna medida los impactos de crecimiento de aguas producto del fenómeno del Niño. Y ahí, ¿qué es lo que planteamos en esta ley que vamos a llevar a la Asamblea Nacional? Por ejemplo, la posibilidad de algún incremento a lo que son gobiernos descentralizados en cuanto a los ingresos permanentes y no permanentes, es decir, los ingresos permanentes y los petroleros, siempre y cuando esa utilización a la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático. Están deforestando el país, lamentablemente, en muchos de los casos, tanto en el tema de una mala planificación, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera, hay una deforestación que más bien tiene que ser canalizada a través de una reforestación con esos recursos adicionales que permita prevenir y mitigar los efectos del fenómeno del Niño, que son cíclicos. Esto va a pasar siempre, ya lo sabemos. Yo soy testigo. Yo vivía en la zona rural de Manabí, allá en el año de 1982. Tenía 6 años y me recuerdo el embate de ese fenómeno del Niño. Salió el Río de Oro, un río, una quebrada que en la vida había salido, pero un río gigantesco que fue destruyendo todo a su paso. Esto ha pasado en el 86, pasó en el 98 y es cíclico. En el 2008 pasó muy suavemente y ahora nos va a tocar. Entonces, tenemos que estar prevenidos y generar, y yo coincido con tu planteamiento, que es importante aumentar recursos y apoyos del gobierno central a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales para recursos utilizables única y exclusivamente para el resarcimiento de esta terrible emergencia climática que vive el país y el mundo entero, y en particular para los embates del fenómeno del Niño. Erika. Sí, yo quería preguntarle antes de que se me vaya, se nos acabe el tiempo, ¿cómo están ustedes en las encuestas? ¿Qué es lo que ustedes perciben de la gente en las calles? ¿Cuál es la ubicación? ¿Van creciendo? Cuéntanos un poco cómo ustedes están viviendo el recorrido en calles. Bueno, yo estoy muy motivado y todo el equipo de Actuemos porque nuestro recorrido nacional, y ya hemos recorrido más de la mitad del país, hemos estado en Azuay, hemos estado en Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, en Quito, en Guayaquil, en Manabí, en la provincia de Los Ríos. Esta semana estaremos en varias de ellas, en Imbabura, estaremos en Santo Domingo. Bueno, estoy muy contento porque lo que vemos en las encuestas se ve reflejado justamente en la calle, en la ciudadanía, en lo que espera, aspira. Y yo veo que hay un gran apoyo justamente a la campaña de Actuemos, porque tenemos un candidato presidencial como lo fue Otto, que ha puesto el pecho a los problemas. Él puso el pecho en el peor momento de la historia, no del Ecuador, de la humanidad, el COVID. Mientras unos se escondían o salían corriendo, él estaba en las comunidades, estaba en las calles, estaba en los barrios, estaba en los hospitales, tendiendo la mano y dando solución a los problemas en la medida de lo que se podía, porque nadie sabía cómo actuar en ese momento. Pero ahí estuvo Otto. Y yo veo un cariño de la población, de la ciudadanía, de acordarse de quién estuvo en esos momentos tan duros, tan tristes, sobre todo para todos nosotros que perdimos un familiar en momentos tan delicados como fue la pandemia. Segundo, adicionalmente veo que hemos conectado con el corazón de los ecuatorianos en una propuesta seria, en una propuesta donde hemos puesto por delante a los ecuatorianos por sobre cualquier interés partidista o interés individual. Y adicionalmente, en este momento, todas las encuestas serias, pero las serias, porque hay también de las truchas y piratas al tutti frutti por todos lados, pero las serias, las que siempre establecen realidades y que coinciden con las votaciones finales, nosotros con Otto Sonnenholzner estamos en segunda vuelta. Eso es una profunda, pero profunda responsabilidad para esta nueva generación de poder llevar adelante. Primero, el 20 de agosto llegar a la segunda vuelta y luego el 15 de octubre empezar un proceso en el cual el nuevo gobierno, liderado por Otto Sonnenholzner, lleve adelante al Ecuador por la paz que necesitamos en las calles, por la plata en el bolsillo de la gente a través del empleo y por el progreso de las familias ecuatorianas que tanto anhelamos todos. Guillermo Celi está con nosotros, candidato a la Asamblea Nacional, a nivel nacional, ¿no? Candidato nacional a la Asamblea de la Alianza Actuemos. Solo para dejarle puesta la pregunta flotando ahí entre las propuestas que ustedes han hecho respecto al tema de la justicia,
endurecimiento de pena, tipificación de nuevos delitos. Hay una ley pendiente en la Asamblea Nacional que es el tema de la extinción de dominio sobre los bienes del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Qué va a pasar con esto? Porque, bueno, metemos presos a los señores y salen libres y después hay que devolverle y indemnizarle sobre los bienes que le hemos expropiado en ese momento, le hemos quitado. Ese es un tema que hay que actuar con mucha, pero mucha firmeza, porque se aprobó la ley justamente de extinción de dominios. Nosotros estuvimos en la aprobación de esa norma, en el debate estuvimos del 2017 al 2021, me parece que la ley fue aprobada en el 2020, a finales del 19, a principios del 20, donde se puso muchísimo criterio para poder ser efectivos en la extinción de dominios. Pero a mí me parece que está faltando lo más importante que se creó en la Asamblea en ese periodo y que nosotros lo vamos a repotenciar. Se creó una unidad de seguimiento legislativo, porque una vez que tú apruebas una ley y se publica en el registro oficial, hay que ver qué pasa, pues si esa ley fue efectiva o no fue eficaz. Y entonces la Asamblea Nacional tiene una unidad que seguramente la tienen votada y sin ningún interés estos que fueron defenestrados, para poder hacer el seguimiento justamente de esa norma y de las normas, en particular de la norma de la extinción de dominio, para ver cuáles han sido los efectos. Y ahí yo lo que veo son dos cosas. Para mí, falta fortalecimiento en la norma, habrá que hacerle algunas reformas importantes, pero también está faltando fiscalización, porque hay jueces que lamentablemente se pasan cantando en esa ley y en vez de recuperar lo robado, en recuperar los bienes del narcotráfico, lo que está haciendo más bien entregándoles y devolviéndoles lo que le pertenece al Estado ecuatoriano y no a los sinvergüenzas. Es ahí Perfecto. donde también hay que ver de manera muy precisa y de manera muy profunda esta acción en cuanto a la ley, a los efectos que ha generado la ley de extinción de dominio y también la fiscalización. Para terminar el casillero en la papeleta electoral, querido Guillermo, ¿algún mensaje a los electores? Por supuesto, nosotros somos la Alianza Actuemos 823 de Alianza Actuemos, con Otto Sonnenholzer a la presidencia de la República, una propuesta clara de gobierno, paz, plata y progreso, y un equipo de asambleístas que va a llevar esa gran transformación al país con fe, con esperanza y con valentía. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, Erika, a Stalin, a ustedes, a la radio y a los radioescuchas e internautas que han estado con nosotros. Cuenten siempre con este equipo de ecuatorianos y de ecuatorianas que en el gran deseo de transformación nos hemos involucrado con toda la determinación, con la firmeza de poder transformar positivamente el Ecuador. Gracias a usted, Guillermo. Tendremos oportunidad más adelante de seguir conversando y viendo cómo se consolida este proceso electoral. Usted ha dicho, van a estar en la segunda vuelta, entonces esperemos los resultados. Más allá de lo que hacen los sondeos o dicen los sondeos de encuestas, pareciera ser que las encuestas de ustedes son las de carne y hueso en territorio, y esas son las que le están dando la oportunidad de llegar a la segunda vuelta. Gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Felicidades. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Nos Rosendo. despedimos. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos hasta el día de mañana con más invitados y análisis de noticias. Cuídense. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económico.